Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría volver a estar aquí. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre súper emocionada y llena de energía para compartir con ustedes. Y por supuesto para hablar de lo que nos une en el maravilloso mundo de las series turcas, el romance y por supuesto, el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, mis queridos seguidores, nos vamos a sumergir en un tema que sé que nos apasiona a todos, un tema que ha generado ríos de tinta digital y conversaciones apasionadas, la pareja perfecta. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo conquistaron nuestros corazones, de cómo Senkalkam se convirtió en un fenómeno global y de por qué para muchos de nosotros siguen siendo, incluso después de que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, la pareja ideal, la pareja que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, análisis, curiosidades, recuerdos y sobre todo, muchísimo amor por estos dos talentos que nos han regalado tantas emociones. Antes de que empecemos a sumergirnos en el universo de Eda y Serkan, de Senkalkam, y todo lo que rodea a Kerem y Hande, quiero hacerles una petición, una que es esencial para que esta comunidad siga creciendo y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscríbanse al canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, de no perderse ningún análisis, ningún chisme, ninguna noticia sobre series turcas, sobre sus actores favoritos, sobre las últimas tendencias y por supuesto sobre Kerem y Hande. Así que ya saben, ese botón de suscribirse, que está justo ahí abajo, púlsenlo sin dudarlo. Y activen la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la forma de estar siempre conectados. Y ahora sí, vamos a lo bueno. Comencemos este viaje al corazón de una historia que sigue latiendo en nuestros corazones. Empecemos por el principio, por el origen de esta magia. ¿Qué fue lo que nos enganchó tanto de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué fue lo que hizo que Senkalkam se convirtiera en un éxito rotundo, y que la pareja protagonista se ganara el cariño y la admiración de millones de personas en todo el mundo? La respuesta, creo yo, es muy sencilla, y a la vez muy poderosa: la química. La química en pantalla entre ellos era, y sigue siendo, innegable, palpable, electrizante. Desde el primer momento en que los vimos juntos, desde la primera mirada, desde el primer intercambio de palabras en Senkalkam, supimos que estábamos ante algo especial, algo que trascendía la mera ficción. Sus miradas que parecían atravesar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones, sus gestos que revelaban una complicidad natural y una conexión profunda, la forma en que se complementaban, como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, encajando a la perfección, todo era simplemente perfecto. La manera en que se reían juntos, la forma en que se miraban, la forma en que se apoyaban en las escenas más dramáticas, todo contribuía a crear una atmósfera de magia y encanto que nos cautivó a todos. Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un fenómeno cultural, en un espejo donde muchos se miraron y se sintieron reflejados. La serie, con su trama de amor, obstáculos, mentiras, secretos, drama, comedia y sobre todo, mucho romance, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de una joven soñadora que, por circunstancias de la vida, se cruza con un exitoso arquitecto, y que a pesar de las diferencias, se enamoran perdidamente, resonó en los corazones de millones de personas. Y la magia de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, solo contribuyó a ese éxito arrollador. No solo eran atractivos por su talento actoral, que era innegable, sino que la manera en que interactuaban entre ellos, sus bromas, sus risas, esa complicidad que se veía a leguas, era tan genuina, tan natural, tan real, que era imposible no quererlos, no enamorarse de ellos, no desear que esa magia trascendiera la ficción. Pero, ¿por qué seguimos pensando, sintiendo, que son la pareja perfecta? ¿Por qué, a pesar del tiempo y de sus caminos separados, la imagen de Kerem y Hande juntos sigue siendo tan poderosa, tan evocadora? No es solo por su química, aunque sin duda es un factor crucial, fundamental. También hay otros elementos, otros ingredientes que contribuyen a esta percepción, a esta idealización, a este sentimiento tan arraigado. Por ejemplo, la forma en que se apoyaban mutuamente. Durante las grabaciones de la serie, y en todos los eventos a los que asistieron, ambos demostraron ser unos profesionales de primera, con un gran talento, pero sobre todo, con una gran calidad humana. Siempre se respaldaron, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor presión mediática, en los momentos en que las críticas podían ser más duras. Vimo.
Muchas entrevistas donde se elogiaban mutuamente, donde se defendían de las críticas, donde se dedicaban palabras de cariño y admiración. Vimos cómo se reconocían el uno al otro el talento, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el proyecto. Vimos una admiración mutua, un respeto profundo, una complicidad que iba más allá de la actuación. Además, la conexión que tenían fuera de la pantalla, que no se quedaba en el plató de grabación, era más que evidente, era innegable. Se les veía juntos en eventos, en alfombras rojas, en presentaciones de la serie, en viajes promocionales, en entrevistas. Compartían fotos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en sus historias, que nos mostraban momentos de su vida cotidiana, momentos de diversión, de relax, de complicidad. Y siempre se mostraban muy cercanos, muy cariñosos, como dos amigos que disfrutan de la compañía del otro, como dos personas que se quieren y se respetan. Esta cercanía, esta complicidad, esta amistad que se forjó fuera del trabajo, solo fortaleció la imagen de la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos que fuera real, la pareja que encarnaba la idea del amor idealizado, de la felicidad plena. Muchos fanáticos se enamoraron de la idea de que su relación fuera algo más, que el amor en la ficción se convirtiera en realidad, que la magia de Eda y Serkan trascendiera la pantalla y se materializara en la vida real. Y por un tiempo parecía que así era. La historia de amor de Eda y Serkan traspasó la pantalla, se hizo real, y los fans esperaban ansiosamente cada nueva foto, cada nueva interacción, cada guiño, cada detalle que pudiera confirmar sus sospechas y sus anhelos. Los rumores de romance fuera de la ficción comenzaron a circular, a multiplicarse, a alimentarse de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra que se intercambiaban. La prensa rosa, los medios de comunicación, los paparazzi, por supuesto, se encargaron de alimentar esta llama, de avivar la curiosidad, publicando fotos, noticias, especulaciones sobre su supuesta relación. Los fans se volvieron detectives, analizando cada detalle, buscando pistas, señales, que confirmaran lo que todos querían creer. Y finalmente llegó el momento en que la realidad superó la ficción, en que la confirmación llegó, Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos. La noticia corrió como la pólvora, las redes sociales explotaron, literalmente, y los fans celebraron esta noticia como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. La pareja se convirtió en una de las más queridas, de las más aclamadas, del mundo del entretenimiento, del mundo del corazón, del mundo de las telenovelas. Su relación, que parecía un sueño hecho realidad, que parecía la culminación de una historia de amor de película, se convirtió en una inspiración para muchos, en una muestra de que el amor verdadero existe, que la magia sí es posible. La imagen de Kerem y Hande juntos, tomados de la mano, besándose, abrazándose, compartiendo momentos felices, celebrando cumpleaños, compartiendo viajes, quedó grabada en la memoria de todos, en el corazón de todos. Representaban el amor, la felicidad, la armonía, la complicidad, la belleza, la juventud, la idea de que los sueños sí se hacen realidad, de que el amor puede ser eterno, de que la felicidad está al alcance de la mano. Cada vez que veíamos una foto de ellos, sentíamos una especie de esperanza, una creencia renovada en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida, con la que reír, con la que soñar, con la que construir un futuro. Pero como ocurre con todas las historias, incluso con las más bellas, con las más mágicas, también hubo momentos difíciles, momentos de tensión, momentos de prueba. La presión mediática a la exposición constante, los rumores que se magnificaban, las especulaciones, los chismes, la intromisión en su vida privada, las críticas, los juicios, todo eso puede llegar a ser abrumador, agotador, y puede poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea. Y lamentablemente después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación, el anuncio de que habían decidido tomar caminos separados, fue un golpe para muchos fans, una decepción que se sintió como una traición. Fue como si se rompiera el hechizo, como si el cuento de hadas llegara a su final, como si la magia se esfumara. Hubo tristeza, decepción, desilusión y, por supuesto, muchas preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que falló? ¿Fue por la presión mediática? ¿Fue por diferencias irreconciliables? ¿Fue por un tercero en discordia? ¿Fue por desgaste? Aunque nunca se revelaron los detalles exactos de su separación, y es algo que hay que respetar, ambos han demostrado ser muy respetuosos y profesionales. Han evitado hablar públicamente de los motivos de su ruptura, han preferido guardar silencio, y han mantenido una actitud de respeto mutuo, de elegancia, de discreción.
Han dejado claro que a pesar de no estar juntos sentimentalmente se guardan cariño y respeto, que la amistad y la admiración perduran, que el cariño no se ha extinguido por completo. Y a pesar de la separación, la magia de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja sigue viva en nuestros corazones, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Los fans siguen recordando con cariño los momentos que compartieron juntos, los momentos de felicidad, de complicidad, de amor. Siguen recordando las escenas de Senkal Kapm, que los hicieron reír, llorar, soñar. Siguen recordando las fotos, los vídeos, los mensajes que compartieron en las redes sociales. Y muchos sueñan con que algún día vuelvan a estar juntos, que la magia renazca, que el amor triunfe de nuevo. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, llena de lujos y de éxitos, es diferente a la nuestra, a la vida de la gente común. Son personas como nosotros que viven emociones, que sienten, que sufren, que se alegran, que se enamoran, que se decepcionan, y que, en definitiva, toman decisiones que afectan su vida personal, su vida sentimental. Su relación, aunque fue muy pública, aunque la compartieron con el mundo entero, fue suya, y debemos respetar sus decisiones, sus silencios, su derecho a la privacidad. Pero, ¿por qué siguen siendo la pareja perfecta para muchos? ¿Por qué, a pesar del tiempo y de la separación, la chispa sigue encendida, la nostalgia sigue presente? La respuesta es compleja como siempre. Es la nostalgia, el recuerdo de un amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer, que nos emocionó. Es la química, la conexión especial que tenían, la que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Es la idealización, la idea de que el amor verdadero existe, de que la felicidad es posible, de que los sueños se cumplen. Es la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, de que la magia reviva. Kerem y Hande nos regalaron un amor de cuento, una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia, que nos hizo sentir vivos. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, aunque la vida los haya llevado por senderos separados, el recuerdo de su amor en pantalla, y fuera de ella, seguirá vivo en nuestros corazones, en la memoria de todos aquellos que creyeron en su historia. Kerem Bürsin, por su parte, continúa triunfando en el mundo de la actuación, demostrando su talento, su versatilidad y su carisma. Sigue participando en proyectos exitosos, demostrando su profesionalismo, su entrega y su pasión por el arte dramático. Su carrera profesional sigue en ascenso, y sus fans lo adoran por su profesionalismo, por su autenticidad, por su cercanía y por su compromiso con causas sociales y ambientales. Ha demostrado ser un actor talentoso, un hombre comprometido y una persona con valores. Hande Erçel, por su lado, también sigue cosechando éxitos, consolidando su posición como una de las actrices más queridas, más admiradas y más exitosas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias, ha sido imagen de marcas prestigiosas, y ha demostrado que su talento, su belleza, su carisma y su esfuerzo la han convertido en un icono, en una figura influyente y en un ejemplo a seguir. Ha demostrado ser una actriz talentosa, una mujer empoderada, una persona con una gran sensibilidad y un compromiso con causas sociales. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han demostrado ser personas fuertes, resilientes, talentosas y llenas de vida. Nos han demostrado que el amor, aunque a veces no dure para siempre, puede ser una experiencia hermosa y transformadora, que las experiencias, tanto las buenas como las malas, nos enseñan, nos hacen crecer y nos ayudan a ser mejores personas. Y aquí llegamos a un punto importante, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué nos han enseñado? ¿Podemos aprender de su relación, de su separación, de su legado? Primero, que la química es algo mágico e innegable, esa conexión especial, esa chispa que salta, que te atrae, que te engancha, que te emociona. Y en el caso de ellos, la química fue explosiva, una química que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor. Segundo, que el amor puede ser algo efímero, que a veces las relaciones terminan, pero que los recuerdos, el cariño, el respeto y la admiración mutua pueden perdurar para siempre, que las buenas experiencias, las risas compartidas, los momentos de felicidad, el apoyo y la complicidad quedan grabados en la memoria y en el corazón. Tercero, que las relaciones, aunque sean públicas, son privadas. Debemos respetar las decisiones de cada persona, y no juzgar sus elecciones, y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Y cuarto, y quizás la más importante, que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque la historia de Kerem y Hande haya tenido un final diferente al que muchos
Esperábamos, siempre nos quedará la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en un proyecto profesional, en una foto casual, o quién sabe, en un futuro romántico, aunque sea una posibilidad remota. La verdad, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos ha enseñado mucho, mucho más de lo que podemos imaginar. Nos ha enseñado sobre el amor, sobre la amistad, sobre la esperanza, sobre la resiliencia, sobre la importancia de vivir el momento, de disfrutar cada instante, de agradecer lo bueno, de aprender de lo malo. Y sobre todo nos ha demostrado que la magia sí existe, que el amor verdadero existe, aunque a veces solo dure un tiempo, aunque a veces tenga un final diferente al que deseamos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin y Hande Erçel, para muchos y para mí, siguen siendo la pareja perfecta. Por su química, por su historia, por la emoción que nos regalaron, por la esperanza que nos transmitieron, por la magia que crearon. Aunque sus caminos se hayan separado, su legado como pareja icónica perdura en el corazón de sus fans, en la memoria colectiva, en la historia de las series turcas. Y quién sabe, quizás algún día volvamos a verlos juntos, en algún proyecto profesional, en alguna foto, en alguna entrevista, o simplemente en el recuerdo de un amor que, aunque no duró para siempre, nos hizo soñar, nos hizo creer, nos hizo sentir vivos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya emocionado, que les haya hecho recordar, que les haya hecho reflexionar. Hemos recorrido juntos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando su química, recordando los momentos que nos hicieron soñar, reflexionando sobre lo que nos enseñaron. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por compartir su pasión por las series turcas y por Kerem y Hande. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus opiniones, sus sentimientos, sus recuerdos. ¿Qué piensan ustedes de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que son la pareja perfecta, la pareja ideal? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de ellos? ¿Qué les gustaría que sucediera en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, conocer sus opiniones, sus recuerdos y sus deseos. Y antes de irme, no olviden darle un like a este vídeo si te gustó, si te emocionó, si te hizo recordar. Compártelo con tus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Para no perderse ninguna novedad, ningún análisis, ningún chisme, ninguna emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y hasta pronto. Chao, chao.